Bueno, volvemos acá después de mi breve monólogo, breve que no fue tan breve, duró al final como 20 minutos, me pasé un poco, pero bueno, después lo replicamos en las redes sociales. Ustedes saben que el otro día estaba, dentro de los pocos momentos que tengo libres, estaba viendo un programa de televisión y me lo crucé creo que en el programa de Feynman, por A24, sí, creo que en el programa de Feynman, hablar a mi amigo Agustín Echevarne, que me pareció súper interesante empezar a hablar de un tema que poco se habla o que no sale tanto en los medios de comunicación, como es el adoctrinamiento, ¿no? Esto de, que ahora quiero que lo explique un poco mejor Agustín, que lo tenemos en línea, pero esta cuestión de, sin quererlo, que los chicos vayan adquiriendo determinado conocimiento a medida que avanzan en su ciclo escolar, y que me parece que es parte de la explicación, o de la causa de por qué estamos como estamos. Así que bueno, tenemos en línea a Agustín Echevarne. Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atenderme. Muy bien, buenas tardes, Manuel, un placer hablar contigo. No, por favor, te agradezco muchísimo, sé que estás extremadamente ocupado, pero la verdad es que no lo podía dejar pasar. Bueno, un poco lo hablé con vos ayer por mensajito en privado, eligiendo un poco los temas que íbamos a tocar, y la verdad es que me pareció súper interesante la charla que tuviste, creo que con Eduardo Feynman, ¿verdad? Sí, estuve con Eduardo y es un tema que vengo mostrando en Instagram, porque les pido a la gente que me envíe casos que consideren que son de adoctrinamiento, ¿no? Y la verdad es que la cantidad de cosas que me mandan son impresionantes, cosas que yo ya lo sabía porque hace años que vengo mirando los libros de texto, los manuales de texto de los colegios públicos y privados, y tienen un sesgo marcadamente izquierdista. Y eso es un problema porque no es el problema que te enseñen a Marx. Está perfecto que te enseñen a Marx. El problema es que no te enseñan los que pensaban diferente, no te enseñan a Karl Menger o von Bauer. Los que están escuchando seguramente en la mayor parte ni saben quiénes son Karl Menger o von Bauer, y simplemente refutaron a Marx, y lo hicieron de una manera contundente, ¿verdad? Y lo mismo Mises o Hayek. Entonces, hay una tendencia, un sesgo muy grande, marcado en toda la educación. Los maestros están totalmente tirados hacia esa dirección porque no conocen la otra campana. No se enseña pensamiento crítico, que es lo que se debería hacer en las escuelas y los colegios, ¿no? Sí, ahora yo, bueno, me fui, imagínate, me fui de la primaria hace 30 años y de la secundaria hace 20 y pico, pero en nuestra época no era lo mismo y no nos dábamos cuenta. Se empieza a hablar ahora porque efectivamente en estos 20 años cambió el sistema educativo. ¿Qué pensás que pasa ahí? Yo creo que esto viene hace décadas. Lo que pasa es que durante el gobierno kirchnerista se acentuó enormemente, me parece, y durante el gobierno actual simplemente no quisieron hacer nada. De hecho, yo lo hablé con el ministro de Educación y nunca quiso meterse en ese tema, no se animan a enfrentar a los sindicatos. Y mientras que en otros países la tendencia es completamente diferente. La tendencia es a alejar al Estado de fijar las currículas. Por ejemplo, en Taiwán directamente eliminaron la currícula oficial, de forma tal que la educación es mucho más variada, es mucho más diversa, es mucho más rica. Pero el grave problema de la Argentina es que no solo la estatal, sino también la privada tiene un sesgo marcadísimo. Yo lo he visto, porque he tratado de cambiar manuales de colegios en varios colegios, y los directores no se animan tampoco, porque todos tienen el mismo problema, aunque les demuestres que están equivocados, que están enseñando cosas falsas. Por ejemplo, dándoles los datos de la FAO, es decir, la Organización Mundial de la Salud y de los alimentos y demás, mostrás cómo la pobreza está cayendo en todo el mundo, y en muchos de nuestros manuales dice que la pobreza aumenta, que el capitalismo aumenta la pobreza, dicen cosas que son totalmente falsas, que es fácil de demostrar, y sin embargo lo replican y lo replican y lo replican. Y para los que están escuchando, es muy fácil en detectar cuando un manual tiene una tendencia marcada, un sesgo ideológico marcado. Simplemente cuando usan la palabra neoliberalismo o neoliberal. Claramente cada vez que usan esa palabra, yo he visto siempre, y nunca he encontrado lo contrario, veo falacias, veo una marcada falacia mostrando como que el neoliberalismo es lo que destruye los países, una cosa que es una barbaridad, y sin embargo lo replican permanentemente, ¿no? Ahora, acá en Argentina, por ahí, bueno,
tengo por ahí algún año menos que vos, pero yo tengo recuerdos de que el neoliberalismo... Eso no necesitas remarcarlo tanto. Escuchame una cosita, es cierto. Escuchame una cosita, el neoliberalismo yo lo recuerdo post-Menem, o sea, yo no recuerdo que se haya hablado de neoliberalismo previo a al gobierno menemista. ¿Esto es así y es que yo me siento muy joven, o en realidad pasó algo después o se utilizó al gobierno de Menem para denostar a los liberales? No, sin duda eso surgió en la década del 90, no solo en Argentina, en toda América Latina. Decíamos, cuando se cae el muro de Berlín, en ese momento, hasta ese momento, los socialistas seguían insistiendo en que el modelo de Rusia o Cuba y demás podía funcionar. Cuando ese modelo se destruyó, y obviamente el muro se cayó arriba de los socialistas, ¿no? Entonces, ahí, cuando observamos lo que pasaba en Alemania, viste que ellos, todos creíamos que Alemania Oriental estaba un poquito más abajo que Alemania Occidental. Finalmente eran alemanes de los dos lados. Pero cuando se cayó el muro y se observó la realidad, las empresas eran absolutamente no competitivas. O sea, la caída era de un cuarto. O sea, un cuarto era el nivel de Alemania Oriental en PBI per cápita comparado contra Alemania Occidental, que era 4 veces más rica. Cuando se dieron cuenta que esto era una falacia fenomenal, tuvieron que buscar otra cosa diferente para poder mantener el discurso socialista. Y ahí empezaron con ese tema del neoliberalismo, que es buscar las dictaduras y decir que las dictaduras eran neoliberales, y empezar a decir, en el caso de Argentina, claramente, siempre buscan la dictadura de Videla y dicen que Martínez Dios era un neoliberal, y nunca explican cuáles son esas políticas neoliberales, porque dicen que es la apertura de la economía, achicar el gasto público y demás, y en realidad cuando uno observa, aumentaron el gasto público, no lo achicaron. Y tampoco Martínez Dios tenía una economía liberal. Sí, yo me acuerdo cuando era chico, seguramente vos no habías nacido, pero Gracias. Me acuerdo que, por ejemplo, Martínez Dios te ponía unas propagandas en la televisión donde mostraban que los empresarios tenían que achicar los costos en vez de subir los precios para achicar la inflación. Imagínate que un liberal jamás haría eso. Un liberal comprende que los precios tienen que ser libres y el Estado no tiene que hacer propaganda para que bajen los precios, porque sabemos que los precios, o la inflación, mejor dicho, surgen de un fenómeno monetario, de lo que haces con el Banco Central. Y en el Banco Central tenía la cuenta de regulación monetaria, ¿no? Donde además aseguraba los depósitos y liberaba las tasas de interés, otra incongruencia fenomenal. Y mientras tanto estatizó la Ítalo. Es decir, ¿dónde está el liberalismo en esas políticas? No existieron. Y además en el golpe militar, el principal líder liberal fue uno de los pocos que se opuso al golpe militar, que fue Álvaro Alzogaray. O sea que es todo un relato mentiroso, pero que lo repiten y lo repiten tantas veces hace varias décadas, que hoy lo creen todos, los periodistas, no todos, pero muchísima gente, los periodistas, los analistas, los políticos, los sindicalistas, repiten, los maestros repiten permanentemente esos temas que son totalmente falsos. ¿Crees que en estos últimos años de los liberales o de la gente que tiene una tendencia liberal que empezó a salir en los medios, a explicar las ideas, a explicar tal vez con menos perfección de lo que lo estás haciendo vos ahora, pero digo, a explicar el adoctrinamiento, ¿pensás que está contribuyendo a la lucha contra esta perversidad de enseñarle a los pibes cosas que no son, o pensás que realmente estamos perdiendo la batalla? No, yo creo que que se está avanzando y lo que ocurre es que la persona, cuando se da cuenta que lo están adoctrinando, ya deja de ser adoctrinada. Porque entonces empieza a buscar rápidamente, cuando lee hoy en día un joven en la facultad lee sobre el keynesianismo y se le prenden las luces amarillas porque sabe que hay un montón de gente que pensamos diferente. Entonces ya no lo toman como una verdad revelada. Creo que esa es una labor que estamos haciendo unas cuantas personas. Javier Milei tuvo un efecto enorme en los jóvenes, realmente en ponerles, en alertarlos, en que, ojo, que hay otra campana. Y la gran diferencia entre los socialistas y los liberales es lo que te dice, por ejemplo, von Mises. Von Mises te dice, cuando lees un tema, lee todo sobre el tema. Lo que te dicen tus profesores, léelo en profundidad, trata de entenderlo, pero además lee todo lo que dicen los demás. Lee los que están en contra, lee las dos caras de la moneda y busca tu propia conclusión.
Eso es el pensamiento crítico, es enseñar pensamiento crítico. Y esa no es lo que se enseña, no es la forma de educar en Argentina, es una lástima. Por ejemplo, en la facultad te enseñan Keynes. Yo les pregunto a los economistas que están en la facultad de las universidades, ¿cuántos han enseñado el debate entre Keynes y Hayek? ¿O simplemente enseñan los modelos keynesianos? Si enseñan los modelos keynesianos, nunca vas a entender los defectos de esos modelos. La única manera de entenderlos es cuando lees el debate entre Keynes y Hayek, que además eran amigos, pensaban diferentes y demás, pero Hayek, que era el profesor de economía, porque Keynes no era economista, entonces simplemente le iba con sus preguntas, iba haciendo que Keynes reflexionara. O sea, leer ese debate, que está en los journals, además de las cartas privadas que también se conocen, es fundamental. Pero no se enseña de esa manera en Argentina. Se enseñan modelos económicos como si fueran verdaderos, después lo prueban en la práctica, hacen un desastre, porque hace 80 años que venimos haciendo desastre. Argentina no crece casi nada desde 1950 para acá, prácticamente es el país que ha tenido más tiempo en recesión, salvo el Congo. Solamente el Congo estuvo más tiempo en recesión. Es decir que eso es por falta de pensamiento crítico, y entonces cometemos siempre los mismos errores. Sí, de hecho la verdad es que de la universidad privada no tengo recuerdo, pero sí tengo recuerdo de la universidad pública, donde recuerdo perfectamente, pero como si lo hubiese tenido ayer la clase, donde te explicaban que con el multiplicador keynesiano uno subía el gasto público y mágicamente, bueno, se disparaban determinadas variables que hacía que todo funcione maravillosamente bien. Por lo tanto, bueno, 20 años, al menos 20 años de adoctrinamiento hacen mucho daño. Y vos sabés que de las cosas que fuiste publicando vos sobre lo que te mandaron por Instagram, algunas me han llegado y algunas he podido leer, y lo que me llamó la atención es que es bastante dirigido el ataque hacia el liberalismo. Porque al principio de la charla me quedé con que vos decías que en definitiva, bueno, nos enseñan la historia o la economía de manera parcial, ¿no? Que solo enseñan Keynes y no enseñan la otra parte. Yo creo que enseñan la otra parte de una manera bastante transgiversada, porque leía en muchos casos que te daban un multiple choice y te ponían, bueno, ¿quién destruye la economía? Y te ponían el Estado o los neoliberales, ¿no? Y tenías que marcar los neoliberales. Me pareció muy impresionante. Y creo que es de un texto o de una foto que subiste o que compartiste vos. Claro, lo que yo digo es cuando lees la otra campana es cuando buscas un autor que trate de los mismos temas pero piense distinto. Entonces, no es que no tocan los temas, sino los tocan los temas pero siempre con la misma mirada. Por ejemplo, en historia típicamente, y en el Nacional de Buenos Aires, en el Carlos Peregrini y también en los privados, el principal historiador que ven siempre es Hobsbawm, que es un historiador marxista. Y a mí me parece fenómeno que lo lean a Hobsbawm, porque es un tipo realmente muy bueno. Pero también lean a Paul Johnson, lean otros historiadores que tengan otras campanas diferentes. Entonces van a tener una visión mucho más amplia, mucho más rica. Pero yo creo que más que nada me parece que vale la pena hacer el debate sobre si el Estado tiene que fijar las currículas o no, o simplemente tiene que financiar a través de, nosotros proponemos la tarjeta Educard, y que los padres decían a dónde mandar a sus hijos. Y eso genera una competencia mucho mayor. Lo mismo, ¿quién es viable en Argentina? Totalmente. Yo lo veo re viable. O sea, la pregunta es, primero tenemos que ganar el debate, obviamente, para convencer a los argentinos. Pero una vez que los convences a los argentinos, el sistema es fantástico y se está empezando a aplicar en muchos países del mundo. Se está empezando a aplicar en Estados Unidos, pero también en Suecia. O sea, Suecia no tenías la libertad de elegir. Hasta que en 1992 ganó un partido liberal con el lema de Milton Friedman, la libertad de elegir. Dejarle a los padres que elijan la educación de sus hijos. Pero además ahora, con los avances de las neurociencias, sabemos que los chicos son todos diferentes y son distintas formas de pensar, distintas inteligencias. Hay 10 inteligencias diferentes, con lo cual no hay un modelo para enseñar. Tiene que haber diferentes modelos para enseñar y de acuerdo a cómo es tu hijo lo mandás a un colegio o a otro. Pero la gran diferencia con la tarjeta Educar contra el sistema actual, que vos en la actualidad, claro, la persona que va al sector privado puede elegir, pero pagando. Pero el que no puede pagar, el que simplemente va a la educación estatal, no puede elegir, tiene que ir a la educación estatal, que además es monolítica, en lugar de enseñar a cooperar, al progreso y demás, la pedagogía que utilizan es la de un marxista que se llama Freire, pero permanentemente lo veo en todos lados, que es la pedagogía del oprimido. Ya el título del libro te lo dice, la pedagogía del oprimido. Y lo dice explícitamente Freire, que lo que trata de hacer es que la gente se sienta oprimida
por el capitalismo y entonces busque la lucha de clases. O sea, eso es lo que nos enseñan a nuestros chicos. Entonces, ¿cómo vas a salir al mercado laboral a buscar trabajo si lo que te han enseñado es que el capitalista lo tenés que odiar? En lugar de decir, a ver, ¿qué puedo ofrecer yo al mercado? ¿Cómo me puedo mejorar? ¿Cómo puedo entrenar? ¿Cómo puedo mejorar mis habilidades para ofrecer lo mejor posible y ganar más plata? O sea, son formas completamente distintas de ver el mundo, ¿no? Yo te preguntaba por Argentina puntualmente, no tanto porque, o sea, desde ya que estoy completamente de acuerdo con vos y creo que le haría un gran bien al país lo que vos estás planteando, pero un poco el sinsabor que me queda en cada año electoral, ¿no? Y me pasó ahora, o me está pasando ahora, que digo, bueno, el 80-85% de la gente vota volver a algún modelo de los que tuvimos en el pasado. No importa, sea Cristina, sea Fernández o sea Macri. Ahora digo, en ese contexto donde la gente efectivamente no quiere cambiar, el proponer una reforma importante en términos educativos, ¿realmente es viable en esta sociedad? O sea, ¿estamos preparados para un cambio del siglo XXI cuando somos una sociedad que aparenta querer volver al siglo XIX? Mira, vos lo dijiste bien, aparenta querer volver al siglo XIX. Yo no creo que esa sea la situación. Creo que se van dando cuestiones de lo que pasa cuando la gente vota ex ante con el resultado ex post. Es decir, cuando los argentinos votaron a Alfonsín, lo votaron porque estaba recitando el preámbulo de Alberdi que decía vamos a ser abiertos y libres, ¿no? Abiertos, recitaba el preámbulo de la Constitución Nacional, ¿no? Que dice los beneficios de la libertad, no los beneficios del socialismo. Alfonsín recitaba los beneficios de la libertad, por eso lo votaron. Después puso socialismo y le fue pésimo y terminó en hiperinflación. Pero la gente no lo votó por eso. Después cuando vas mirando, cuando la votan a Menem, finalmente lo votan porque el otro te había dejado en hiperinflación. Pero eso obviamente no era un motivo para volver a votar al radicalismo. Y era como la opción más grande. Es verdad, tenías la opción de la OCDE, pero era más pequeña y la gente no la conocía demasiado bien. Después en el 95 lo vuelven a votar a Menem, cuando ya vieron lo que había hecho. Privatizaciones, reformas en pro de la libertad, había bajado la inflación a cero. Es decir, tenías una situación fenomenal. Cuando vos vas mirando cada votación, de la Rúa lo votaron porque decía yo voy a mantener el modelo de Menem, pero voy a ser más honesto. O sea, de nuevo votan en positivo, para ir mejorando. Yo creo que la gente en gran medida vota. Después lo de Kirchner fue una cosa medio insólita porque sacó 22% de los votos, cuando en realidad la mayoría había votado a López Murphy, Lilita Carrió y Menem. Pero sacó 22% y terminó siendo presidente. Después le agarró la recuperación fenomenal y lo volvieron a votar, bueno, todo lo que sabemos. Y después votan a Macri. Es decir, la gente no está, yo no creo que estamos mostrando que quiere ir hacia la izquierda o al socialismo, nada por el estilo. Yo sinceramente creo que la gran mayoría de los argentinos quieren una cosa muy razonable, que tengas trabajo, que no tengas inflación, que te pague más o menos bien, que puedas viajar por el mundo, puedas entrar, salir del país, hacer lo que sea. Es decir, creen en la libertad. Yo no creo que no crean en la libertad. No, aparte en la descripción que vos hiciste, porque lo que me dejaste entrever al principio de la charla es que no solo es un problema de adoctrinamiento de mala fe, digamos, sino que también el docente o quien enseña ya viene adoctrinado. O sea que en definitiva, si no se hace lo que propones vos, que es en definitiva liberalizar la educación y que cada uno pueda elegir la currícula que quiera, estamos condenados, porque en definitiva el docente cree que está bien lo que dice, no es que lo hace adrede. Sí, ahora tenemos una ventaja que son las nuevas redes sociales y Internet, y la posibilidad de ver lo que pasa en el mundo. Entonces, realmente lo que necesitamos, por ejemplo, es que una de las propuestas que yo hago a cualquiera que sea el que gane, que hoy es muy fácil poder enseñar inglés a todos los argentinos, porque lo haces por Internet. Es decir, hoy hay muchas aplicaciones que los chicos de 4 años pueden aprender Internet simplemente hablando con norteamericanos de 4 años, ¿no? Con ingleses, con gente de otros países que hablan una parte en idioma de los chicos acá, en español, y otros con el idioma local de allá, que es el inglés, y van intercambiando y van aprendiendo. Hay un montón de aplicaciones gratuitas en Internet para hacer eso. Simplemente lo que hay que hacer es un sistema donde la gente empiece a aprender inglés. ¿Por qué aprender inglés? Porque el 90% de las cosas que están escritas en el mundo son en inglés. Si un chino quiere hablar con un indio, se comunica en inglés. Es decir, no es porque sea norteamericano, es porque se transformó en la segunda lengua mundial, o sea, la lengua franca, ¿no?
que antes se creía que iba a ser el francés, por eso se llamaba lengua franca, pero ahora sabemos que es el inglés. Entonces, si aprendés inglés, tenés un acceso a una información mucho mayor, y ahí no está tan dominada por este adoctrinamiento hacia la izquierda, ¿no? La última, y con esta te cierro, ya abusé demasiado de tu tiempo, pero el otro día en privado estuvimos hablando que, bueno, te juntaste con gente de otro país y hablaste un poco de educación, de los avances. Lo que me gustaría saber es, como para no irnos del tema educativo, es cómo ves el mundo en materia educativa y en materia de adoctrinamiento, si es igual que la economía, digamos que el mundo ha tomado el toro por las astas y efectivamente entendió que el crecimiento se daba a través del comercio y a través de hacer las cosas bien y de la educación, digo, pero en términos de la cultura educativa, de los sistemas educativos, ¿qué países te son referentes como para decir, bueno, tenemos que ir para este lado? Mira, me encantó el caso de Taiwán, que estuve con la ministra de Digital de Taiwán la semana pasada, y que ellos simplemente eliminaron la currícula. Es decir, que hay una enorme libertad para enseñar. Y eso, si mirás países como los países nórdicos, está pasando cosas parecidas. En Suecia están poniéndolo, como te decía, el sistema de vouchers, ¿no? O sea que la gente puede elegir a dónde mandar a sus hijos, sea estatal o privado, hay mucho mayor competencia y demás. En Finlandia, por ejemplo, es estatal, pero hay una tendencia muy importante, que es a que primero hay menos horas de clase para tener más tiempo de recreo, porque calculan que en el recreo se puede seguir aprendiendo muchísimo. Los recreos no son de 5 minutos, sino que tenés tiempo para hacer algo que puede ser interesante, ¿no? Y además le dan una enorme descentralización, tanto a la directora de las escuelas como la directora de las escuelas a los maestros. Entonces se va saliendo del tema de las currículas, la tendencia es irse del tema de las currículas y empezar a hablar de temas de interés de los alumnos. Es decir, el gran punto para mí que es crucial es que los chicos aprenden a una velocidad fenomenal hasta que ingresan al colegio. Cuando ingresan a la escuela, ahí empiezan a frenar su educación. O sea, los chicos aprenden idiomas, lo que sea, hasta los 4 años, a una velocidad fenomenal y divirtiéndose. Y entran a las escuelas y les matan las cosas básicas que te llevan al aprendizaje, que es el interés, el propio interés, no el interés del maestro, sino el interés de los chicos. Ellos aprenden por su propio interés, no porque los obligan a aprender matemáticas o lo que fuera. Y la curiosidad. Entonces, en el colegio te matan la curiosidad y tu propio interés. Por lo tanto, el ritmo de educación se destruye. Entonces, ahora lo que quieren los nuevos sistemas, lo que tratan de hacer es mantener el interés de los chicos. Desde la educación se tiene que centrar en el propio interés que van marcando los chicos, que van eligiendo, tienen que permanentemente poder ir eligiendo qué es lo que quieren aprender. Y como hoy tenés un tema adicional que es fundamental, el conocimiento está en Internet, el maestro no lo tiene, no lo sabe, no conoce las respuestas. Creer que tenés las respuestas es un error gravísimo. Uno tiene que aprender a plantear el pensamiento, cómo encontrar las respuestas, cómo plantear respuestas nuevas, porque las preguntas están cambiando permanentemente y por supuesto los maestros no tienen por qué saberlas, es imposible que las sepan. No, totalmente. Cuando hoy un maestro digamos, el maestro clásico versus Internet pierde, porque los chicos... Totalmente. Hoy los maestros tienden a ser más bien facilitadores, ¿no? Estimuladores, o sea, los chicos, tiene mucho más que ver el maestro con la inteligencia emocional, para ver que los chicos estén despertándose al conocimiento, para estimularlos en ese despertar al conocimiento, y no solo al conocimiento académico, sino también en los deportes, en la parte espiritual, en las artes, en la música, es decir, es mucho más amplio el ámbito de la escuela moderna hoy, que en realidad es más parecido a lo que decía, por ejemplo, John Locke en el 1600, que era un liberal de gran avanzada. Cuando lo ves, sus notas sobre educación tienen mucho más que ver con la educación a la que estamos yendo ahora, que con la educación industrializada, que era para aprender matemáticas y lengua rápidamente, y que funcionó muy bien durante un tiempo, pero que hoy te queda corto, hoy no te sirve para entrar al mercado laboral del futuro, que va a ser una cosa mucho más apasionante, pero requerís creatividad, imaginación, inteligencia emocional, una cantidad de cosas que antes no eran tan importantes.
Sí, que encima lo básico acá tampoco lo tenemos, porque si cada 4 pibes, 3 no saben matemática y cada 4 pibes, 3 no saben comprender un texto cuando salen del colegio, evidentemente tampoco nos las hemos arreglado para que la educación básica tenga la calidad mínima necesaria, ¿no? O sea, hasta eso hemos llegado. No, por supuesto, la educación además decayó muchísimo, aún en el sistema antiguo podías tener un sistema que funcionaba bien. La educación se hizo pelota dramáticamente cuando empezó el ingreso irrestricto en las universidades y se eliminaron los exámenes. Entonces, cuando la UBA, por ejemplo, querías entrar a la UBA cuando yo era chico y simplemente tenías que hacer un examen duro y entraban 1 de cada 4 personas. Entonces, el nivel de la UBA de los alumnos era muy alto. Las clases eran de un nivel fenomenal. Hoy tenés que bajar el nivel para que los chicos puedan aprobar, si no, la mayoría no aprueban. Entonces, esa reducción del nivel en la universidad se traduce en una reducción del nivel hacia abajo. Y después hay una tendencia populista a aprobar a cualquiera que no haya, aunque no apruebe su materia. Si es mejor dicho, lo aprueban, aunque no tenga el rigor suficiente en matemáticas, lengua, etcétera. Y por eso algunos, Esteban Bullrich, el ministro, decía, cuando era ministro de Educación, la mitad no se recibe en la secundaria, y de los que se reciben, las pruebas están mostrando que la mitad no comprenden el texto que leen y no saben matemáticas básicas. Sí, terrible. Terrible, terrible, terrible. La verdad, sí, que el panorama es desolador, pero bueno, siempre con la esperanza de que esto cambie. Y la verdad que esta es una entrevista que ojalá que pierda valor pronto, ¿no? Y que nunca la podamos repetir porque haya quedado vieja la charla, y que tengamos de una vez por todas en Argentina un sistema que mire al futuro y que haga que de a poco salgamos de esta miseria en la que nos encontramos inmersos. Así que bueno, Agustín, te agradezco enormemente la humildad que tuviste en charlar conmigo este ratito y el tiempo, que sé que en tu caso es muy escaso, que dedicaste para hablar con nosotros. No, un placer, como siempre, hablar contigo. Cuando quieras me vuelves a llamar. Un gran abrazo.